Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué horas están mirando este video. Yo soy el profesor Adaeuto. Yo voy a enseñarles hoy un poco sobre el condicional simple. El condicional simple es un verbo muy importante para la construcción de frases, de textos, ¿sí? Y entonces hay que tener muchísima atención. Primeramente, nosotros vamos a ver un poco sobre los usos del condicional simple, porque es un verbo que puede ser utilizado para expresar muchas cosas. La primera cosa que se emplea el condicional simple es para expresar deseos. Por ejemplo, me encantaría visitar el Polo Norte. Entonces, encantaría es el condicional simple. ¿Por qué es simple? Porque es formado por solamente un único verbo, ¿sí? Si fuera condicional compuesto, hay el condicional compuesto, sí, el condicional perfecto, que es formado por dos verbos, un verbo auxiliar y un verbo principal. Pero en este caso estamos hablando del simple, del condicional simple formado por solamente un verbo. Entonces, me encantaría visitar el Polo Norte. Es un deseo. Es un deseo que uno tiene de ir a viajar, de ir a visitar el Polo Norte. Entonces, es la primera expresión, ¿sí?, del condicional simple. Una otra utilización para el condicional simple es expresar posibilidad. Por ejemplo, la comida estaría mejor con menos sal. Entonces, estaría está expresando una posibilidad, ¿sí? Entonces, si yo utilizara la sal, la comida se quedaría mejor, la comida estaría mejor. Entonces, el condicional simple aquí está siendo utilizado para expresar una posibilidad, ¿sí? Otra utilización del condicional simple se utiliza para dar consejos. Por ejemplo, deberías pensar antes de hablar. Es un consejo, ¿sí? Deberías, porque yo estoy conjugando en la segunda persona, tú. Deberías estudiar más español. Deberías charlar más en español. Entonces, todos estos son consejos que se dan utilizando el condicional simple. Otro uso del condicional simple es para expresar probabilidad o suposición en el pasado. Por ejemplo, tendría poca edad cuando visitó España. Yo no sé seguramente cuál es la edad que la persona tenía cuando ha visitado España, pero yo utilizo el condicional simple para hacer una suposición, para suponer cuál era la edad que esta persona tenía cuando visitó España. Entonces utilizo también el condicional simple. Tendría poca edad cuando visitó España.
Usos del condicional simple. Vamos a continuar. Se emplea también para hacer recomendaciones, peticiones y pedidos de forma cortés. ¿Qué es una forma cortés? Una forma cortés es una manera más educada de hablar, ¿sí? Entonces, ¿le importaría abrir la ventana? Entonces, es una manera cortés de pedir a uno que abra la ventana. Si yo dijera, por ejemplo, abre la ventana, entonces esta manera de hablar podría no ser tan cortés, tan educada de hablar, de pedir, ¿sí? Como esta manera utilizando el condicional simple. Entonces, ¿le importaría abrir la ventana? Es una manera cortés, educada de hacer una petición, un pedido a alguien, ¿ya? A ver, otro uso del condicional simple para hablar de hechos que dependen de condiciones. Si me tocara la lotería, me compraría un coche. Entonces, el hecho de comprar un coche depende de una condición. ¿Cuál es la condición para que yo compre este coche? Si me tocara la lotería, ganar en la lotería es la condición, ¿sí?, para el hecho de comprar un coche. Nosotros vamos a ver ahora cómo son formados los verbos regulares, ¿sí?, en condicional simple, tanto en la terminación AR, que es la primera conjugación, terminación ER, que es la segunda conjugación, e IR, que es la tercera conjugación. Vamos a ver ahora la formación de primera conjugación. El verbo hablar, por ejemplo, yo hablaría, tú hablarías, él hablaría, nosotros hablaríamos, vosotros hablaríais, ellos hablarían. Terminación ER, beber. Yo bebería, tú beberías, él bebería, nosotros beberíamos, vosotros beberíais, ellos beberían. Y ahora la terminación IR, vivir. Yo viviría, tú vivirías, él viviría, nosotros viviríamos, vosotros viviríais, ellos vivirían. Y otros verbos también regulares, ¿sí? Cuando hay la terminación AR, IR, ER, siempre tienen la misma terminación. Ia, ias, ia, íamos, iais, ia. Entonces puede ser tanto verbos de primera conjugación AR como verbos de segunda conjugación, como verbos de tercera conjugación. Las terminaciones serán siempre las mismas, ¿sí?, en relación a los verbos regulares, como ya he dicho. Pero como la lengua, el idioma no es formado solamente por verbos regulares, entonces hay los que dan más dolor de cabeza, ¿sí?, que nos siguen una forma fija, que son los verbos irregulares. Entonces hay que tener mucho más atención con relación a estos verbos.
Yo he separado para ustedes los 12 verbos irregulares más utilizados para la construcción de frases en español, que son los verbos decir, hacer, tener, poner, venir, salir, valer, querer, haber, poder, saber y caber. Entonces, estos verbos, los irregulares, no van a seguir estas terminaciones de los verbos regulares, ¿sí? Entonces, son otras terminaciones que hay que estudiar y practicar y entonces memorizar. Por ejemplo, el primer verbo, decir. Si yo siguiera las terminaciones de los verbos regulares, la conjugación sería deciría. Yo deciría, yo hacería, yo tenería, pero no es así. Es distinto. Vamos a ver ahora. Entonces, el verbo decir no es yo deciría, tú decirías, es yo diría, tú dirías, él diría, nosotros diríamos, vosotros diríais, ellos dirían. Así es la conjugación del verbo decir. Otro verbo importante irregular, ¿sí? Es el verbo tener. Entonces la conjugación no es yo tenería, tú tenerías. Es yo tendría, tú tendrías, él tendría, nosotros tendríamos, vosotros tendríais, ellos tendrían. El verbo poner no es yo ponería, tú ponerías, es pondría, yo pondría, tú pondrías, él pondría, nosotros pondríamos, vosotros pondríais, ellos pondrían. Y así es con los demás también. Vender no es vendería, es yo. No es en este caso es venir. No es veniría, es yo vendría. ¿Sí? Yo vendría, tú vendrías, él vendría. Salir, saldrías. Valer, valdría. Querer, querríamos con R doble, ¿sí? No se olviden que es R doble, no es una R simple. Habríais, el verbo haber. Y poder es podrían. Saber, sabría, sabría, sabría. Caber, cabríamos, cabríais, cabrían, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, hay que memorizar la conjugación de estos verbos irregulares, ¿sí? Ahora vamos a ver las orientaciones de las actividades del libro. Como saben ustedes, nosotros estamos en el módulo 3. Cultiva tus relaciones sociales, ¿sí? Entonces, en la clase anterior, nosotros habíamos empezado esta actividad, ¿sí? Entonces, nosotros hemos escuchado la pista 7 del libro, ¿sí? El paso 1. Y entonces eran algunos diálogos y nosotros teníamos que escuchar estos diálogos, decir cuál era la celebración social que los personajes hacían referencia. Si era un cumpleaños, si era una boda, si era una inauguración, un bautizo, ¿sí? Entonces esta cuestión ya ha sido hecha. Ustedes pueden escuchar una vez más los diálogos para
fijar un poco más el contenido y ejercitar un poco más la audición, ¿sí? La cuestión B, es para relacionar cada una de las palabras a las celebraciones anteriores. Por ejemplo, invitados. La palabra invitado está relacionada a cuál tipo de celebración social. Un cumpleaños tiene invitados, un aniversario tiene invitados, una inauguración tiene invitados. La tarta. ¿Cuál de las celebraciones tiene tarta? Cumpleaños, boda, aniversario, ¿sí? Entonces, ¿en cuál celebración hay brindis? ¿En cuál de estas celebraciones hay invitación? ¿En cuál de estas celebraciones hay globos? Siempre haciendo referencia a estas celebraciones de la cuestión A1A, ¿sí? Cumpleaños, aniversario, inauguración, despedida de soltero, boda, fiesta de bienvenida, bautizo, ¿sí? La cuestión C, ustedes van a utilizar las actividades anteriores también, ¿sí? Entonces, ustedes van a utilizar tanto las palabras del ítem A como el ítem B, ¿sí? Para completar estos diálogos del ítem C, ¿sí? Van a utilizar tanto estas palabras de la A como las palabras de la cuestión B, ¿sí? Y van a completar estos diálogos del ítem C. En la cuestión 2, ustedes van a leer este texto, ¿sí? Es un correo electrónico y entonces ustedes van a marcar el tiempo verbal que se usa para hacer propuestas y sugerencias y completa las tablas. Entonces, en este texto, ustedes van a subrayar, van a encontrar los verbos que están en condicional. Es el tiempo que nosotros hemos acabado de aprender. Y entonces, después que ustedes hayan encontrado estos verbos, ¿sí? Ustedes van a completar la tabla. Entonces, el verbo ser. Ser. Yo sería, tú serías, él, ella, usted sería. Estar. Yo estaría, tú estarías, él, ella, usted estaría. Y así ustedes van a hacer con los demás verbos. Ir, deber, comprar y empezar. Y aquí ustedes van a completar también con las terminaciones, ¿sí? Como es la terminación de la primera, como es la terminación de la tercera persona de singular, la primera de plural y la tercera de plural, ¿sí? En la próxima cuestión, ustedes van a relacionar los infinitivos con la forma de los verbos irregulares en condicional y completar la respuesta al email, al correo electrónico o email anterior, ¿sí? Entonces, saber está infinitivo. Entonces, ¿cómo es la correspondencia del verbo saber en el condicional? ¿Sí? Entonces, saber es saldría, es sabría. Entonces ustedes van a relacionar, van a poner aquí al lado, ¿sí? El verbo poder. ¿Cuál es la correspondencia del verbo poder? Es podría, es pondría. ¿Cuál es? El verbo hacer es haría. Entonces van a poner al lado, van a hacer la correspondencia, ¿sí? Correcta. Y entonces ustedes van a utilizar estos mismos verbos para completar
este correo electrónico van a completar los espacios, los huecos que están vacíos, ¿sí? La cuestión 3. Da consejos y haz sugerencias. Observa la estructura y da consejos a estas personas, ¿sí? Entonces aquí ya hay las propuestas, ¿sí? Para que ustedes sigan las frases correspondientes a cada uno de estos personajes, ¿sí? Entonces, no sé el primer personaje. No sé qué regalar a mi abuelo por su cumpleaños. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Como yo iba a escribir un consejo para esta persona. Entonces, que tú compraría un teléfono móvil para tu abuelo, ¿sí? Entonces es un consejo que yo estoy dando a este personaje utilizando siempre el condicional. ¿Qué me pongo para la cena del aniversario de boda de mis padres? Entonces aquí nosotros podemos decir ¿cuál frase? Yo en tu lugar pondría un vestido rojo para la cena de boda de tus padres, ¿sí? Entonces ustedes van a construir en esta cuestión consejos para cada uno de estos personajes, ¿sí? Ahora la última cuestión. ¿Cómo te gustaría celebrar tu próximo cumpleaños? Imagina que todo es posible. ¿Dónde lo celebrarías? ¿A quién invitarías? ¿Qué habría de comer y de beber? Y etcétera. Entonces aquí ustedes van a hacer un pequeño texto utilizando siempre los verbos en condicional, ¿sí? Imaginando cómo sería tu cumpleaños. Entonces, podrías comenzar así. En mi cumpleaños yo lo celebraría en una casa en la playa. Yo invitaría a mis amigos del Centro de Lenguas de Maranguape. Yo haría una tarta muy grande para todos. Yo bebería cervezas, vinos y etcétera, ¿sí? Entonces es más o menos así que van a construir vuestros textos. Nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.